Hola a todos. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la hermenéutica jurídica y su relevancia en el ámbito tributario. ¿Sabías que las leyes fiscales no siempre son tan claras como parecen? De hecho, la manera en que se interpretan puede cambiar el rumbo de decisiones que afectan a toda la sociedad. Pero, ¿por qué es tan importante entender cómo se interpretan las leyes tributarias? A lo largo de este video, descubriremos cómo la hermenéutica jurídica, es decir, el arte de interpretar las leyes, juega un papel fundamental para garantizar que el sistema tributario sea justo y eficiente. Las leyes fiscales son mucho más que reglas que regulan los impuestos. Son herramientas que reflejan los valores de justicia, equidad y progreso de una sociedad. Pero ¿cómo logramos que esos valores se mantengan cuando las normas son ambiguas o difíciles de aplicar? Ahí es donde entra la hermenéutica. Vamos a iniciar este recorrido entendiendo primero la importancia de la argumentación en el ámbito tributario, donde cada interpretación se convierte en una batalla de razones y principios. La argumentación en el ámbito tributario no solo es un ejercicio de lógica, sino de justicia. Cuando se discute una norma fiscal, cada parte, ya sea el Estado, los contribuyentes o los jueces, presenta sus argumentos para defender su interpretación de la ley. Pero la cuestión no es solo seguir el texto de la norma, sino entender su propósito y las consecuencias de aplicarla de una manera u otra. Imagina un escenario en el que dos contribuyentes están ante un tribunal fiscal y ambos interpretan una misma ley de manera diferente. Aquí es donde la argumentación se convierte en una herramienta clave. No solo se trata de demostrar que tienes razón, sino de convencer de que tu interpretación es la más justa, la que mejor respeta los principios de equidad y legalidad. Es una verdadera negociación de significados. Pero ¿qué principios guían estas discusiones? Es aquí donde entra en juego el marco constitucional que define cómo deben aplicarse las leyes tributarias. Los principios de equidad y progresividad, establecidos en nuestra Constitución, son la brújula que orienta cada interpretación. Argumentar correctamente implica alinear nuestra posición con estos principios, buscando siempre el bien común. Estos principios son fundamentales porque establecen las reglas del juego, no solo en el debate fiscal, sino en la construcción de todo el sistema tributario. A continuación vamos a explorar en mayor detalle cuáles son esos principios y por qué son tan importantes. El sistema tributario se construye sobre una base sólida de principios constitucionales. La equidad y la progresividad son dos de los pilares más importantes, ya que garantizan que todos contribuyan en función de su capacidad. En otras palabras, aquellos que tienen más deben aportar más, mientras que quienes tienen menos deben estar protegidos por el sistema. Esto es crucial porque un sistema fiscal que no refleje estos principios sería percibido como injusto. La equidad, por ejemplo, asegura que las personas con menores ingresos no sufran cargas fiscales desproporcionadas. Mientras tanto, la progresividad asegura que quienes tienen mayores recursos contribuyan de manera más significativa. Estas no son solo reglas abstractas, son principios vivos que se aplican diariamente a través de las normas fiscales. Cuando discutimos una norma tributaria, lo hacemos basándonos en estos principios. ¿Es justa esta norma? ¿Respeta el principio de equidad? ¿Es progresiva? Estas preguntas guían cada discusión sobre la aplicación de las leyes fiscales. Pero para que estas normas sean aplicadas correctamente, debemos entender cómo se estructura todo el sistema tributario, desde su base constitucional hasta las normas más específicas. Veamos ahora cómo se organiza este sistema en una jerarquía lógica que asegura que las leyes y normas estén alineadas con los principios constitucionales. El sistema tributario no es un conjunto de normas aisladas, sino una estructura organizada jerárquicamente, similar a la famosa pirámide de Kelsen. En la cúspide de esta pirámide encontramos la Constitución, que establece los principios fundamentales de equidad y progresividad que acabamos de ver. Debajo de ella se encuentran las leyes fiscales, como el Estatuto Tributario, que determinan cómo se aplican esos principios en la práctica. Cada nivel de esta pirámide tiene un papel específico. La Constitución establece las reglas del juego, las leyes desarrollan esos principios en normativas concretas, y los reglamentos y resoluciones detallan cómo se aplican estas normas en situaciones específicas. Esta estructura es clave porque asegura que todo el sistema esté alineado
y que ninguna norma contradiga los principios constitucionales. Pero, ¿qué sucede cuando una norma parece contradecir estos principios? Aquí es donde entra en juego la interpretación jurídica. Los jueces y abogados deben asegurarse de que las normas fiscales, en cualquier nivel, respeten los principios fundamentales de la Constitución. Y es precisamente aquí donde la hermenéutica jurídica cobra todo su sentido. Porque interpretar correctamente una norma fiscal no es solo una cuestión de aplicar reglas, sino de entender su espíritu y cómo se relaciona con los principios que la sustentan. La interpretación es una tarea compleja, especialmente en el ámbito fiscal, donde las leyes son técnicas y su impacto es directo en la economía y en la vida de las personas. La hermenéutica jurídica nos ofrece las herramientas necesarias para desentrañar el significado y alcance de una norma. No basta con leer el texto literal de la ley, debemos analizar el contexto social, económico y político en el que se enmarca. Por ejemplo, una ley que establece un impuesto puede ser interpretada de manera más flexible en tiempos de crisis económica, mientras que en tiempos de prosperidad, su aplicación podría ser más estricta. Esto muestra la importancia de interpretar las normas de acuerdo con la realidad social, sin perder de vista los principios fundamentales. Una interpretación adecuada de las leyes fiscales no solo garantiza su aplicación correcta, sino que también refuerza la legitimidad del sistema tributario. Sin embargo, no estamos solos en esta tarea. La doctrina tributaria juega un papel crucial en guiar estas interpretaciones. La doctrina tributaria es el marco de referencia que asegura que las interpretaciones de las normas fiscales sean coherentes y estén alineadas con los principios constitucionales. Veamos cómo funciona este proceso. La doctrina tributaria consiste en el conjunto de interpretaciones y opiniones de los expertos en derecho tributario. Estas opiniones no solo guían a jueces y abogados, sino que también establecen criterios claros para aplicar las normas de manera uniforme. Esto es esencial porque garantiza que las leyes fiscales se interpreten de manera coherente en todo el sistema. Imagina un escenario donde diferentes jueces interpretan una misma ley de manera distinta. Sin una doctrina clara que guíe esas interpretaciones, el sistema tributario se volvería inconsistente y generaría inseguridad jurídica. La doctrina tributaria actúa como una brújula, orientando a los actores del sistema hacia interpretaciones coherentes, alineadas con los principios de justicia y equidad. La importancia de la doctrina no puede subestimarse, ya que proporciona un marco sólido que ayuda a evitar contradicciones y garantiza que las normas tributarias se apliquen de manera uniforme en todo el país. Esto es esencial para la legitimidad del sistema y la confianza de los ciudadanos en las decisiones fiscales. Así como la hermenéutica jurídica y la doctrina tributaria son fundamentales en el ámbito fiscal, también lo son en la regulación de recursos naturales, donde una interpretación cuidadosa de las leyes asegura un equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad. Los recursos naturales son una de las riquezas más importantes de cualquier nación. Su explotación está regulada por leyes que buscan asegurar que su uso sea sostenible y beneficie a toda la sociedad. Al igual que en el ámbito tributario, la interpretación de estas leyes es crucial para garantizar que los beneficios derivados de los recursos naturales se distribuyan de manera equitativa y no solo beneficien a unos pocos. Por ejemplo, una ley que regule la extracción de minerales puede ser interpretada de diferentes maneras dependiendo del contexto económico y ambiental. Una interpretación adecuada debe asegurar que las decisiones actuales no comprometan el bienestar de las generaciones futuras. Este tipo de análisis cuidadoso también requiere un enfoque hermenéutico que conecte la normativa con los principios de sostenibilidad y equidad. Ahora que hemos explorado cómo la hermenéutica y la doctrina se aplican tanto en el ámbito tributario como en la regulación de recursos naturales, es momento de cerrar nuestro recorrido. Vamos a ver cómo todos estos conceptos están interconectados y forman parte de un sistema más grande. Hoy hemos visto cómo la hermenéutica jurídica es una herramienta clave para garantizar que las leyes sean interpretadas y aplicadas de manera justa y equitativa, ya sea en el ámbito fiscal o en la regulación de los recursos naturales. Hemos recorrido un camino que va desde la argumentación hasta la aplicación de principios fundamentales como la equidad, la progresividad y la sostenibilidad.
Cada interpretación, cada decisión, cada ley forma parte de un sistema vivo, donde los principios jurídicos deben adaptarse a las necesidades de una sociedad en constante cambio. El derecho no es algo estático, es una herramienta que evoluciona con el tiempo para garantizar que todos, sin importar su situación económica, contribuyan al bienestar común. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la hermenéutica jurídica, la tributación y la regulación de los recursos naturales. Reflexionemos juntos sobre cómo podemos mejorar nuestras interpretaciones para construir